Hola, hoy nos enfrentamos a un gran reto. Nos enfrentamos al Renacimiento. Hemos visto la prehistoria. Hemos visto el arte clásico. Hemos visto el románico y el gótico. En este momento vamos a ver uno de los artes que más ha influenciado a toda Europa y a todo el mundo. En gran medida por sus artistas. Necesitamos toda la ayuda posible para hacer llegar a entender a nuestros alumnos la importancia de este periodo artístico. Allá vamos. Tenemos dos retos. Uno, lo que es el Renacimiento en sí. Hacer llegar a las mentes de nuestros pequeños sabios la importancia de este arte. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Ya os lo explicaré. Y tenemos un segundo reto. Hacer una máquina que pinte sola. Tendremos ayuda. Ahora lo entenderéis. Toda la inspiración que nos venga será poca. Bien, ante semejante desafío, solo dos personas nos pueden ayudar. ¿Queréis saber quién son? Necesitamos toda la inspiración del gran maestro, Leonardo da Vinci, del que luego os hablaré largo y tendido, al igual que de Miguel Ángel, dos de las figuras más importantes del Renacimiento. Pero necesitamos más ayuda. Toda la ayuda es poca. Vamos a ello. A ver, Leonardo da Vinci, inspírame. ¿Cómo consigo yo que los jovencitos que nos escucharán tomen interés por un tema como el del Renacimiento? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tienen que ver las tortugas ninja con el Renacimiento? ¡Ajá! Muy bien. Como tenemos que conseguir toda la atención de nuestros alumnos, tenemos que encontrar un campo que les haga entender lo cerca que está su vida del conocimiento que les queremos enseñar. ¿Sabéis quién es este? Splinter, su sensei. Es el maestro Astilla. Y si os gustan las tortugas ninja, tenéis más en común con el Renacimiento de lo que pensáis. Por mi parte, yo les di los nombres de famosos pintores del Renacimiento. Leonardo, Michelangelo, soy yo, Donatello y Rafael. ¿Lo habéis oído? Donatello, Michelangelo, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Las tortugas ninja llevan los 4 nombres de los grandes artistas del Renacimiento. ¿Quién dijo que estudiar no era divertido? Os va a parecer apasionante. Pero, aparte del Renacimiento, nos vamos a centrar en dos de sus personajes más icónicos, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Bueno, tras esta introducción en la que creo que he atraído toda vuestra atención, quiero decir una cosa. Si algo quiero conseguir con este vídeo del Renacimiento es que cuando viajemos seamos más conscientes, si es que no lo somos lo suficiente, de dónde estamos viajando. Yo con este vídeo del Renacimiento me he dado cuenta que he convivido más con la época renacentista de lo que jamás me hubiera imaginado.
hay que estar atentos cuando viajamos. Y yo, por ejemplo, que disfruto mucho de los viajes, de verdad, me he dado cuenta que si viajara ahora a los mismos sitios, los disfrutaría mucho más. Muy bien, pues después de tanto consejito y tanta historia, vamos a empezar con lo que nos ocupa. Hablaremos de dos grandes artistas, Miguel Ángel y Leonardo, pero antes hay que hacer una pequeña introducción. Bien, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un estilo artístico que nace en Italia. No sé por qué he puesto acento italiano, pero bueno, nace en Italia. Voy a daros una serie de datos. Convive con el gótico tardío, ¿vale? Bien, tiene una tendencia idealista. Bien, es una expresión del humanismo. Tenéis que tener en cuenta que todo ha cambiado, que llegamos al Renacimiento, renacer de las ideas, de las ilusiones. Hay un optimismo, por ejemplo, que es generado por el conocimiento y que da nuevos conocimientos, como por ejemplo, se sabe que la Tierra es redonda y se inventa la imprenta. Vamos, más que inventarse, se construye. Esto afectó a todos los estamentos de la vida, a la política, a la religión, al arte, al comercio. O sea, cuando llaman la época del Renacimiento es porque renace. No sé si habéis visto la peli del Renacido, pero esto es renacer. Desde la más oscurantismo, desde el mal rollo chungo, a lo más vivo y lo más espectacular. De hecho, se hicieron obras de arte y hubo artistas que además todo confluenció en que todo fuera una pasada para los contemporáneos, vaya. Sobre todo en España y en Francia, que fueron los que tenían pasta por aquel entonces acogían a los artistas. Pero claro, los artistas casi todos eran italianos. Vale. Para que os hagáis una idea, Francisco I será el que invite a Da Vinci a Francia, que es donde al final morirá. Os he hecho un spoiler. Por ejemplo, un ejemplo súper chulo que además podéis visitar son los castillos del Loira, donde se mezcla lo francés y lo italiano. Yo os digo que fue una mezcla de a quién se le ocurren las ideas, a los italianos, quién tiene la pasta, a los franceses, lo juntamos todo y salen las obras artísticas. ¿Vale? Por ejemplo, otro estilo de mezcla es el Louvre, que os lo voy a enseñar. En Francia. El interés por el desnudo y los modelos clásicos dieron al arte francés de la corte de Francisco I un sello de inconfundible personalidad en el contexto europeo. Uno de los maestros más sobresalientes, Palacio Real del Louvre, en París, cuyo decorativa. En estos châteaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francia, donde igualmente pasarían otros pintores italianos como Rosso, decorativa. En estos châteaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francisco I un peculiar estilo que, sin dejar de ser francés, daba entrada a formas y modos de origen italiano en una festiva y atrayente mezcla. Más grave resulta el planteamiento del Palacio Real del Louvre en París. Vale. Como bien os digo, otro ejemplo de toda esta mezcla es el Louvre en París, cuyo inacabado proyecto de Lescot sirvió de referencia a las sucesivas ampliaciones hasta su definitiva terminación en el siglo XVII. Su fachada, animada por una elegante superposición de órdenes clásicos a la italiana, es de un refinamiento extremo, a cuyo efecto contribuyeron eficazmente los excelentes relieves de Jean Goujon, uno de los maestros más sobresalientes de la escultura renacentista en Francia. ¿Vale? Entonces, como os digo al final, en esta época, a pesar de que no había tantas comunicaciones como ahora y tal, todo se acaba mezclando, sobre todo si hay dinero.
¿Vale? Voy a hablar un poco del Renacimiento español. Así, en el campo de la arquitectura, surgió en el primer tercio del siglo el llamado plateresco, nombre que revela el carácter decorativo de la piel que ahora envuelve y oculta las soluciones constructivas de tradición gótica. Este virtuosismo ornamental, del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo el paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración, hasta alcanzar una sustancial desnudez al final de siglo con la gran obra del monasterio de Escorial. Vale, entonces en España también tenemos ejemplos, como bien acaba de decir el vídeo, con el arte plateresco, en Salamanca, que está lleno de ellos, y con el monasterio del Escorial, que es uno de los grandes ejemplos. La arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta, que, inspirada en el mejor arte romano del siglo XVI, lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron la octava maravilla del mundo. ¿Vale? Tenemos a tiro de piedra en el Escorial, la octava maravilla del mundo, llamada por los contemporáneos. Muy bien, proseguimos. Vamos a seguir hablando un poco de España. Y el arte español, a la sombra de los reyes católicos, del emperador Carlos V y de Felipe II. ¿Dónde había dinero? Fue sin duda el siglo de oro de la arquitectura, donde obras como el Palacio Granadino de Carlos V en la Alhambra, las catedrales de Granada y Jaén, las universidades de Salamanca y Alcalá, y un largo etcétera, enlazarían con la nueva arquitectura que nace en las Antillas o en México, al otro lado del Atlántico. Bien, esto es lo que me venía a referir antes, porque he puesto fotos al principio de Milán, de Florencia, de Francia, pero viajando por España te encuentras el Renacimiento casi a cada paso que das. O sea que hay que viajar un poco con cabeza de dónde se está y qué es lo que se está viendo. Bien, vamos a hablar un poco de la escultura. La escultura tuvo igualmente su referente. La escultura tuvo igualmente su referente en Italia, desde los mármoles de Fancelli hasta los bronces de los Leoni. Pero lo que mejor refleja el carácter de la escultura española es la talla en madera ricamente policromada, en la que perdura un aliento medieval. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia, aportando el primero un equilibrio y belleza formal propia del pleno Renacimiento, mientras que el segundo se hizo eco de todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. Vale, entonces esto es lo que mola. O sea, en una época en la que los transportes eran como eran, o sea, si tú tenías dinero, eras capaz de acaparar tal nivel de artistas y de arte que al final lo que hacía era mezclarse el dinero italiano con el arte francés, con los artistas españoles y todo, hacer una pelota y hacer un arte tan maravilloso como fue el renacentista. ¿Bien? Bien. Vamos a hablar de la pintura. A él fueron reemplazando a los tipos y composiciones góticas, especialmente evidentes en la escuela valenciana, llegando a surgir maestros con fuerte personalidad propia, como Morales el Divino, de muy difícil filiación estética. De muy difícil filiación estética, o sea que es difícil meterle en algún tipo de... Eso es lo bueno, que al mezclarlo todo sea difícil de decir, Dios mío, ¿dónde encasillamos a este hombre? No hay encasillamiento, es arte. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Doménicos Theotokopoulos, conocido como el Greco, mucho más fácil de pronunciar, que nacido en la isla de Creta y formado en Italia, entre Venecia y Roma, fijó su residencia definitiva en España. De su taller en Toledo salieron obras de un extraordinario interés dentro del más acusado manierismo, donde las formas, el color y la luz revelan un genio excepcional
con el que se cierra el Renacimiento español. Vale. Bueno, después un poco de esto os voy a decir que, por ejemplo, en países como Alemania o Inglaterra tardaron mucho en adoptar este arte, quizás por ser más cerrados de mente o más, ¿sabes? Como más estatuarios ahí, más de no me quiero mover de lo que hay, entonces tardó un poco más. Vamos a ver la arquitectura. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filippo Brunelleschi. Ojo a esta figura y ojo al año en que estamos. O sea, cómo en esta época se empezaron a juntar una cantidad inusitada de genios en todos los aspectos artísticos. Me parece brutal. A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Vale, os quiero comentar ahora en especial la figura de Brunelleschi. Florencia era una gran ciudad con mucho poder, con los Medici y tal, pero tenían su iglesia sin cúpula, porque no eran capaces, con los avances técnicos de la época, de ponerle una cúpula al cráter que tenían como iglesia. ¿Vale? Entonces, mirad este cachito. Gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Pero Brunelleschi, que por cierto dicen que era un genio como genio, todos los genios somos un poco especiales, Da Vinci, Miguel Ángel, Brunelleschi, yo, era un poquito raro, pero era un genio, y tapó el cráter. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido. Me parece un poquito menos de ruido. Se me cuela mucho en el Sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con... Pero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Bien, entonces, una vez que hemos visto que Brunelleschi fue el que arregló el problema del cráter en Florencia, vamos a ver cómo lo hizo. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido, sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. ¿Vale? Sobre todo pensar en la época en la que estamos y cómo lo hizo el tío, ¿vale? Bueno. Vamos a ver otras obras. Singulares como la Capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes, o las iglesias de San Lorenzo y Santo Espíritu, ambas concebidas como una basílica de 3 naves y cubiertas planas, donde la columna recuperó su acepción clásica en lo que a orden y proporción se refiere. Vale, ahora vamos a hablar de un personaje bastante importante que se llamó Vitruvio, ¿vale? Que nos va a explicar un poco en cuanto a composición.
efectivamente la composición la que dio a la arquitectura italiana del siglo XV una renovada imagen sobre la base del estudio de las ruinas romanas y de la atenta lectura de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. O sea que al final no solo que confluyan Italia, Francia, España con dinero y artistas, sino que además de otros artes más antiguos también se aprende. O sea, no es nos cargamos lo anterior, es nos ayudamos en lo anterior para seguir avanzando. El redescubrimiento de este viejo texto latino resucitó el mundo de las proporciones y de los órdenes clásicos, despertando una verdadera curiosidad y pasión por la exégesis de aquel texto que parecía encerrar todos los secretos de la belleza de la arquitectura clásica. ¿Vale? Entonces, claro, apoyándonos en lo clásico, podemos ir avanzando y podemos ir mejorando. Vamos a hablar ahora de Donato Bramante. Desempeña un papel crucial, tanto como enlace cronológico y conceptual entre los siglos XV y XVI, como por su traslado a Roma, donde hizo, entre otras obras, el templete de San Pietro in Monitorio y sobre todo el gran proyecto para la iglesia de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. El pequeño templete de San Pietro fue costeado por los reyes católicos y construido en los primeros años del siglo XVI, sobre el lugar en el que la tradición afirma haber sido crucificado San Pedro. Actualmente se encuentra en uno de los patios de la Academia Española en Roma, pero el proyecto inicial contemplaba su inclusión en un patio circular y columnado rodeando. ¿Vale? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que al final hay muchos artistas que conocemos que son los más llamativos, pero que hay otros. ¿Vale? Vamos a hablar un poco ahora de Venecia. Son las que Palladio proyectó en Venecia, con una o tres naves de marcado Igual, antes hablábamos de Bramante, ahora de desarrollo longitudinal, donde además del riguroso clasicismo de su estilo, interesa como novedad el tratamiento de la cabecera en la que se sitúa el coro. Así sucede tanto en la iglesia monástica de San Giorgio Maggiore como en el templo votivo del Redentor. ¿Vale? Son todo obras súper grandes. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de arquitectura civil. Para que también veáis que no, acordaos que antes habíamos hablado de otros estilos artísticos en los que siempre eran casi todo iglesias, porque ya los que tenían la pasta, pero ahora la pasta se reparte un poco más y se pueden hacer edificios civiles. La arquitectura civil conoció igualmente un cambio sustancial durante el Renacimiento, de tal manera que tanto el Palacio de Ciudad como la villa suburbana llegaron a fijar unos modelos de larga ejemplaridad que fueron más allá del siglo XVI. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar otro poquito ahora también de Palladio. Vamos a recuperar a este autor del que hemos hablado hace un segundín. Le vamos a volver a recuperar. De villa suburbana, dotándola en las tierras del Véneto de todos los elementos del lenguaje clásico romano, siendo universalmente conocida su villa rotonda en las inmediaciones de Vicenza. Que no es chulo. Muy chulo, ¿vale? Bien. Vamos a hablar de escultura. Como podéis ver, el relieve y el volumen toman una importancia fundamental, ¿vale? Y hay una manera de expresarse que es prácticamente nueva, que es el desnudo, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar. Precisión, la escultura exenta o de bulto redondo, que unida al interés por el desnudo, hacía evidente su anhelo por resucitar los prototipos de la antigüedad.
este espíritu surgieron las obras de Donatello, como su San Jorge, una de las tortugas, ¿acordás? desafiante, enérgico, concebido como verdadero Viles Christi, o soldado de Cristo, para la iglesia florentina de Orsan Michele, y que hoy se encuentra en el Museo del Bargello, en compañía de otras obras de este maestro, como el amable y sinuoso bronce del David adolescente. Bien, como os he dicho, que vamos a hablar de dos grandes autores, aparte del Renacimiento en general y de todos los autores, pero voy a hablar un poquito aquí de Miguel Ángel antes de meternos con él en profundidad, ¿vale? Otro gran escultor florentino, Miguel Ángel Buonarroti, ya había hecho obras tan notables y diferentes como el relieve de la batalla de los centauros y los lapitas, imitando el barroquismo compositivo de los sarcófagos romanos, el Baco ebrio, siguiendo la gran estatuaria clásica, y sobre todo, la universalmente célebre Pietà del Vaticano, una de las obras más bellas que jamás haya salido de las manos de un escultor. ¿Vale? Luego tendremos un capítulo especial de Miguel Ángel, así que vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver ahora un poco cómo fue la pintura. Aquí es donde se asentaron los principios básicos de la perspectiva y se empezó a dominar el espacio, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de alguna característica más. La pintura del Renacimiento en Italia ofrece un panorama muy completo a lo largo del espacio y del tiempo, pues durante los siglos XV y XVI fueron muchos los talleres activos que se identificaron a través de sus maestros con determinadas ciudades. Entre estas sobresalieron Florencia, Roma y Venecia, sin olvidar otros centros que igualmente tuvieron un papel relevante como Urbino, Mantua o Perugia. ¿Vale? Entonces, para no liarnos más, vamos a ver ejemplos de perspectiva. El espectador, haciendo de la profundidad del cuadro la nueva dimensión de la pintura moderna. Acordado, perspectiva, profundidad, primer término, segundo término, fondo, son todo cosas del Renacimiento. Desde muy temprano, hombres como Paolo Uccello o Mantegna se dedicaron a la construcción del espacio, poniendo en práctica determinados principios de la perspectiva. Y esto es muy importante lo que va a decir aquí, porque es una de las primeras veces en la historia que se usan los escortos, ¿vale? Y mostrando las figuras en atrevidos escortos, primero en reposo y más tarde en movimiento. Esto para la época era totalmente transgresor. Ahora vamos a ver la utilización de la pirámide visual. Pero fue la incorporación de la arquitectura en el cuadro la que mejor facilitaba la formación de la llamada pirámide visual, definida por la convergencia de las líneas de fuga en un punto de la línea del horizonte. Hablará también ahora del esfumato o difuminado, ¿vale? Claro, todo esto son, como se va avanzando también en, como hemos dicho antes, en todos los saberes, que también se van aplicando al arte. Cuanto más se va sabiendo de arquitectura, geometría, de todos los tipos, se van metiendo en el arte y cada vez se pueden hacer obras más difíciles y más realistas. Sin embargo, no bastando aquella visión estrictamente geométrica y lineal, otros maestros, como Leonardo da Vinci, introdujeron un elemento nuevo, la atmósfera, el aire que desdibuja y hace impreciso el perfil de los objetos, dando lugar al conocido sfumato o difuminado leonardesco, que también altera el valor de los colores. Vale, bueno, al final son todo innovaciones que van haciendo que el arte pues también avance, ¿vale? En las paredes de su taller,
y que según cuenta su biógrafo Ridolfi, decía: Vamos a oír una frase mítica. Escuchad. El dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Vale, son maneras de unir a personajes y a artistas que salgan auténticas maravillas. Así resumía lo que ambos maestros significaban al cerrarse el siglo XVI. Si bien Miguel Ángel nunca desatendió el color, ni Tiziano menospreció el dibujo. Todo lo contrario, el mismo Ridolfi ponía en boca de Tiziano las siguientes palabras: Atento también a esta frase que es muy buena. Lo que hace bellas las figuras no es el brillo del colorido, sino la excelencia del dibujo. ¿Vale? O sea que está diciendo que los artistas al final son buenos desde la base, no solo por colorearlo mejor o peor o por tal, sino porque desde la base son buenos, ¿vale? Os voy a enseñar una estructura que se llama la estructura piramidal, la estructura triangular, en el que el Renacimiento italiano alcanza su máximo equilibrio y serenidad. Esta claridad compositiva hizo crisis muy pronto, de tal manera que en torno a 1527, el año del saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V, se advierte en la pintura un giro hacia composiciones más libres, inestables y caprichosas. Va a decir que vamos al manierismo, que preparan el camino al arte barroco del siglo XVII. Ahora vamos al manierismo, como yo os decía. Es, en definitiva, el largo periodo que se conoce como manierismo, en el cual se tiende a imitar y mezclar los modos y maneras de los grandes maestros del pleno Renacimiento con un claro espíritu ecléctico. ¿Vale? Esto también es importante. Luego hubo un cambio. A todos estos cambios contribuyó de forma muy positiva el paulatino abandono de la técnica temple sobre madera por el óleo sobre lienzo para los cuadros de caballete. Vale, o sea que el propio arte también se iba evolucionando y iba cambiando, ¿vale? O sea, iba una evolución completa. Vale, antes de seguir, que lo siguiente sea la Capilla Sixtina, vamos a hablar un poco de estos cambios que hablaba. Sino que aquella pintura manierista alcanzó una gran personalidad en su mayor libertad expresiva cuando, desligándose del canon y modelos de la naturaleza, los recreó dotándolos de alargadas proporciones, alterando su color, buscando escorzos muy forzados o jugando con nocturnos efectos de luz. ¿Vale? Todo esto es muy chulo. Y ahora ya llegamos a una de las obras claves del Renacimiento, que es la Capilla Sixtina, que la hizo Miguel Ángel, y que luego hablaremos de él, pero bueno, voy a hablar un poquito de la capilla para que entendáis un poco todo cómo fue aquello. Con aquella técnica al fresco pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina, que ha quedado para siempre como una insuperable lección. No obstante, el gran arte italiano buscó en los grandes conjuntos de pintura mural su expresión más apurada, tanto para vestir el interior de las estancias palaciegas como para enriquecer los muros y bóvedas de las iglesias. Con aquella técnica al fresco pintó como para enriquecer los muros y bóvedas de las iglesias. Bien, entonces vamos a hablar de la Capilla Sixtina, una de las grandes obras de Miguel Ángel, que fue donde un poco se desató su arte y que ahí es donde más salió un poco, que era un tío un poco extraño, un poco huraño. Dicen que se lavaba una vez al año. Con aquella técnica al fresco pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina, que ha quedado para siempre como una insuperable lección de pintura, al tiempo que su autor fue considerado como un artista casi sobrehumano y sin duda el más genial de todos los tiempos. Quiero añadir que decían que trabajaba con ayudantes, pero que en un momento determinado se cabreó con ellos y la acabó solo él, y no les dejaba entrar en la iglesia. Giorgio Vasari, en sus Vidas,
dedicadas a los maestros del diseño, ponderaba así a Miguel Ángel: quien, entre los muertos y los vivos, se lleva la palma, supera y oscurece a todos, es el divino Miguel Ángel Buonarroti. No solamente tiene la primacía en una de las artes, sino en las tres juntas. Miguel Ángel supera y vence a todos los que ya habían vencido a la naturaleza. Miguel Ángel triunfa sobre todos, sobre los antiguos, los modernos y la naturaleza, dejando muy atrás a esta última, con el don de su ingenio divino, a través de la inventiva, dibujo, arte, criterio y gracia. Luego ya hablaremos más tranquilamente de Miguel Ángel, pero decían que fue un tío que fue bastante... Él nunca creía que tenía la excelencia en nada de lo que hacía, por eso al final le salía tan bien. Y fue un tío bastante desgraciado, por otra parte, porque tenía tal nivel de exigencia que nunca le parecía nada bien. Bueno, llega mi momento preferido del vídeo porque sí, os tengo que reconocer que tengo cierta debilidad por el señor Da Vinci. Os quiero decir una cosa, su vida está casi toda escrita, todo lo que hizo y todo. Hay 5 años que no se sabe qué fue de él. Dice la leyenda que entró en una cueva y viajó en el tiempo y de ahí le surgieron todos los inventos. Fue un visionario, ingeniero, inventor, pintor, médico, todo. Es un señor que nació en Vinci, Leonardo da Vinci, en Italia, en 1452. No sé por qué me sale el acento italiano cuando digo ciertas cosas. Bueno, las cosas no empezaron muy bien porque era un hijo ilegítimo y en aquella época como que no estaba muy bien visto. Pero bueno, como era un gran dibujante y un gran constructor, supongo que la vida le ayudó un poco a ir caminando por ella. Él sentía cierta fascinación, bueno, cierta no se puede sentir cierta fascinación por algo, o él siente fascinación o nada. Él tenía fascinación por la naturaleza, porque él decía que era la mejor maestra, ¿vale? Él coge y se va a Florencia de aprendiz de Verrocchio, allí dibuja, pinta, le enseñan a usar el bronce y diseña. Y es que valía para todo, es la otra. Bueno. ¿Cuál sería su primera experiencia impactante? Pues claro, ver colocar la maravillosa bola de Verrocchio en la iglesia de Florencia. Y a 5 metros de diámetro y fue un verdadero desafío tecnológico. La bola, 2 toneladas de cobre dorado. Verrocchio crea el mecanismo que la colocará en el sitio elegido, en lo más alto del Duomo. Este logro de la ingeniería causa un gran efecto en el joven Leonardo. Durante el resto de su vida le interesarán tanto los retos técnicos como los artísticos. Y es que eso es muy importante, porque no vale que seas bueno en algo, es que te tienes que retar a ti mismo. Y él se reta tanto artísticamente como técnicamente. Y esto es lo que le va a hacer avanzar hasta límites insospechados. Bueno, su primera obra es un ángel en una pintura de Verrocchio. Y es la primera vez, no es muy buena, por lo que dicen los expertos, pero es la primera vez que una figura se gira al espectador. Os la voy a enseñar. El bautismo de Cristo. Esa de ahí es la contribución de Leonardo la que más destaca del cuadro. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representa una figura que se gira hacia el espectador. Brutal. Os voy a enseñar 2 cuadros representativos, ¿vale? Ya ha terminado varios cuadros notables, entre ellos La Anunciación y el retrato de Ginebra de Vinci. Ha aprendido mucho en el taller de Andrea. Entonces, él ya empieza a pintar. Vale, no es un gran pintor, no es un pintor de la leche, pero
sí que es verdad que al igual que el señor Miguel Ángel, hacían todo bien. Entonces, no habría que juzgarles por una obra o por dos, sino por toda su obra en todos los aspectos. ¿Vale? Bien. Él lo que hizo fue empezar a escribir sus ideas en cuadernos, que se han convertido en los códices, que son 20 volúmenes en los que habla de óptica y perspectiva, de arquitectura y ciencias, de botánica, de anatomía, de geología, de ingeniería y de fabricación de armas. Lipari. Esto es una vida plena. Vamos a por ello y el tío va y se dedica a todo. ¿Me puedo dedicar a la pintura? No, me dedico a todo. O sea, falta ser un genio. O por lo menos estar muy bien organizado. Además, el tío escribía al revés. Probablemente para enquitar sus notas. O otros dicen que porque era zurdo y le era más fácil. O sea, escribía de manera que al ponerle un espejo al cuaderno se leía perfectamente. Es una manera de enquitar un poco sencilla. Entonces puede ser que sea porque realmente era zurdo. ¿Vale? Tenía una idea brutal, que es, para conocer algo debes conocer su contrario. Con lo cual, para conocer lo bello, debes conocer lo feo. Me parece una idea genial. Tanto que están de moda las frases, me parece una idea brutal. Bien. Como era un tío que tenía muchas capacidades mentales, lo que hace es irse reinventando siempre. Que la pintura no le da, que no da. Se dedica a hacer armas para defender a los Medici, por ejemplo. Y empieza a diseñar escaleras y otros artefactos para defender y escalar las murallas de la ciudad. Leonardo empieza a trabajar en un nuevo campo, la ingeniería militar, algo que le fascinará durante toda la vida. Justo cuando parece que toda esperanza está perdida, la diplomacia de los Medici funciona. Claro, la diplomacia de los Medici funciona con la pasta que tenían y la defensa de Leonardo. Os voy a enseñar una cosita más que es bastante interesante. Que es... Esto es un poquito complicado. Leonardo vuelve a tomar los pinceles y en 1480 empieza a pintar San Jerónimo. En el cuadro captura al angustiado santo golpeándose el pecho con una piedra en el desierto. En la actualidad este cuadro está colgado en el Vaticano inacabado, como muchas otras de sus pinturas. Y sin embargo la precisión de Leonardo a la hora de dibujar la anatomía humana hace que el dolor de San Jerónimo cobre vida ante nuestros ojos. Bien, dos cosas. La primera, obras inacabadas, igual que Miguel Ángel. Los grandes genios, yo creo que se frustran. Empiezan a hacer una obra y no la acaban, pero porque son mentalmente incapaces de acabarla. Porque yo creo que la belleza propia de lo que están creando les supera. Y dos, me gusta la idea también de que trate la anatomía porque también era un investigador, que también le pasa a Miguel Ángel. A Leonardo no le gustaría que le comprara con Miguel Ángel, porque eran un poquito así de aquella manera los dos, pero bueno. Es importante este dato también. Anatomía. Trataba con cadáveres. Eso no gustará, pero bueno, lo hacía. Os voy a enseñar la adoración a los Reyes Magos. Una obra de... El tema, la adoración de los magos. Leonardo tuvo que estar desesperado para firmar el contrato de este proyecto. Además de tener que pagarse él mismo los materiales, el contrato establecía que si no lo terminaba antes de 30 meses no le pagarían absolutamente nada. La composición de la obra es tremendamente ambiciosa, pero Leonardo supera todas las dificultades y el resultado final es impresionante. Es una revolución artística. Uno percibe que Leonardo está inventando un nuevo arte. A mí me encantaría ser como esta gente, que haga lo que haga, es una revolución, algo maravilloso. Me encantaría ser como él. Bueno, luego Leonardo se irá a Milán. Allí Ludovico el Moro recibirá una carta de Da Vinci en la que se ofrece como armero y como artista. Y le debe molar tanto lo que pone en la carta que lo acepta. Os voy a enseñar cómo hace un tanque. Sí, un tanque. Brutal. Antecedente del tanque moderno.
Su exterior está hecho con planchas de metal inclinadas para desviar el fuego enemigo. Unas pequeñas troneras permiten a los hombres que están dentro abrir fuego a su vez. La verdadera innovación es su forma de moverse. Un sistema de manivelas y poleas giradas por hombres o caballos pone en funcionamiento sus 4 ruedas. Es grandioso, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bien. Luego, ahora os voy a enseñar al amante del moro, Ludovico el Moro, ¿vale? Es esta obra. Armiño. ¿Vale? Entonces, y el armiño es porque... bueno, es esta obra. Es el escudo de armas de Ludovico. Bueno, entonces juega ahí un poco. Pues es un chiste visual de Leonardo basado en el apellido de Cecilia, que suena como la palabra griega para designar al armiño. Pero la testarudez de Leonardo frustra a otros clientes. Genios. Genios son así. ¿Qué le vamos a hacer? Veamos. Os voy a enseñar la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es una imagen perturbadora, muy distinta de lo que se suponía que debía entregar. Y Leonardo no la termina, al menos no entonces. Tras varios... Bueno, como otras grandes obras que no terminan. Bueno, lo bueno de Leonardo... Bueno, es todo, pero bueno. Una de las cosas buenas de Leonardo es que es capaz de tirar las tuberías de palacio que llevan el agua, o los trajes que usaban en la corte, o un escenario giratorio. O sea, la cabeza le da para todo. O sea, vale para todo. O sea, da igual que se ponga de fontanero, o que se ponga de sastre, o que se ponga de anatómico forense. Es que le da igual. Vale para todo. Bien. Os voy a enseñar 3 inventos. Una ametralladora primitiva, incluso un lanzallamas. Finalmente Ludovico esforza con... muy cómoda. El castillo del duque es ya una fortaleza prácticamente inexpugnable, pero Leonardo crea diseños para reforzarlo. La amenaza siempre presente de la guerra estimula la imaginación de Leonardo. A ver, la guerra estimula su imaginación. Es que un pájaro también luego estimularía su imaginación. O sea, es que le vale todo para estimular su imaginación. Diseña un puente que puede derrumbarse al paso del enemigo. Una ametralladora primitiva, incluso un lanzallamas. Aquí tenemos los 3. Impresionante. O sea, es que le da igual. Un puente, un lanzallamas, una ametralladora, un tanque. Igual. Bien. La última cena está en Santa María de Gracia. Yo la he visto y es espectacular. ¿Verdad? Sinceramente espectacular. Porque la gente entra y se queda en silencio. Yo me levanté a las 8 de la mañana para poder verla. O sea, me levanté a las 6 para poder verla a las 8. Impresionante. Se revela al preguntarse cómo capturo ese momento tan importante en el que Cristo dice: de verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Y ahí se desata un infierno psicológico. Leonardo emplea los gestos y rostros de los apóstoles para traicionar sus emociones. Leonardo intentó representar las figuras de una forma muy natural, muy humana. Quiso representarlas en acciones y actitudes que mostraran los movimientos internos de la mente. Me encanta. Hay un montón de teorías con el código Da Vinci y tal, de la última cena. Bueno, eso ya cada uno que se meta en su papel. Lo importante es la pintura, que además está maltratada por donde la hizo. Incluso ahí debajo de justo donde veis aquí de Jesucristo hay una puertecilla por la que debían de pasar. Bueno, está bastante maltratada. Pero entras y no sé, impresiona, no sé. También puede ser un psicológico, ¿vale? Pero impresiona. Y os voy a contar 2 curiosidades más. Una, la parte del buceo. Flipante, que en esta época a un tío se le ocurra que podemos bucear. Y otra, la parte de que quería volar. Brutal. Y un sistema de respiración para la guerra submarina. Como muchas otras veces, Leonardo se ha adelantado cientos de años a su tiempo. Pero es otro concepto el que de verdad le fascina: encontrar la forma de hacer volar al hombre.
Dedica horas a observar a los pájaros en un intento de descifrar las claves de su vuelo. ¿Veis? Ve una guerra y se le ocurre armas. Ve un agua y se le ocurre bucear. Ve pájaros y se le ocurre volar. El pájaro es un instrumento que funciona de acuerdo a unas leyes matemáticas, y el hombre tiene el poder de reproducir un instrumento como este con todo su movimiento. No sé si se han fijado alguna vez en un pájaro volando, pero es imposible explicar la forma en la que se mueven sus alas, por ejemplo. Leonardo sí podía hacerlo. Él entendía la forma en la que se movían las alas y las dibujaba al mismo tiempo. Leonardo diseña inventos que imitan el vuelo de las aves, y puede que llegara a atar alas a sus ayudantes para que intentaran volar. Pero descubrir la forma de volar es el mayor reto al que se enfrenta Leonardo. Uno de sus diseños de avión más famosos es el tornillo aéreo, también conocido como el helicóptero de Leonardo. Tenía más de 4,5 metros de ancho y 4 hombres hacían girar unas manivelas para crear la fuerza propulsora. Su enorme peso garantizaba la imposibilidad de que funcionara, pero sirvió para hacerle pensar a Leonardo. Todo le hacía pensar a Leonardo. Vale, entonces, ¿qué hace Da Vinci? Dice, vale, no puedo volar, pero puedo planear. Posteriormente experimentó con un ala articulada. El resultado es un diseño conocido como el ornicóptero de Leonardo, que bate las alas para conseguir volar. Empieza pensando que quizá podamos batir las alas, y llega a la conclusión de que eso no es posible. Estudia a los pájaros, pero sobre todo estudia a los murciélagos. Y todo eso le conduce a la idea de volar planeando. ¿Volar planeando? Bien. Como no le dan medios, pues claro, porque todavía falta pasta, él se dedica a hacer retratos. Lo que pasa es que por poco tiempo, porque se cansaría. Entonces vuelve a Florencia, donde Miguel Ángel es ya un genio. Además un genio en alta. Y hay una rivalidad bastante gorda. Bastante celitos ahí, dos genios en la... Es que además es flipante porque llevamos 2018 años de historia y van, se juntan los dos grandes genios de la vida en el mismo momento. También es mala suerte. Como Ronaldo y Messi, es una cosa... Bueno. Entonces se pone a las órdenes de Borgia y le utiliza de ingeniero militar. Volvemos a la sala. ¿Y sabes qué pasa? Que ya no solo hace armas, hace puentes, escaleras... No, es que también hace unos mapas flipantes vistos desde las alturas. No sé cómo lo hacía. Y eso da ventaja en cualquier batalla. Los mapas que dibuja son de una precisión extraordinaria y una de las claves de sus éxitos en el campo de batalla. Bueno, Leonardo hace unos contactos muy sólidos porque es un hombre muy inteligente. Sabía manipular sus habilidades y colocarse siempre en el lugar más conveniente para él. A ver, que un hombre inteligente... Bueno, entonces está romper con Borgia, se va a Florencia a pintar de nuevo. Según el relato de un biógrafo, la Mona Lisa sería el retrato de Lisa Gioconda, la esposa de un mercader. Pero eso es algo que no es seguro. Para Leonardo, la Mona Lisa fue siempre una obra en evolución, su intento de alcanzar la perfección. Leonardo nunca entregó el retrato a la persona que se lo encargó y lo conservó hasta el fin de sus días. En la actualidad, el cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París, protegido por un cristal antibalas. Es un tesoro nacional que no tiene precio. Lo intentaron robar. Lo que pasa es que luego lo intentaron vender y bueno, lo recuperaron. Bien. Luego le encargarán un fresco para la sala del Consejo de la ciudad de Florencia, que tras 3 años lo deja sin acabar. Entre otras cosas porque la pintura no se le quedaba en la pared. O dice las malas lenguas que es que en la pared de enfrente pintaba un tal Miguel Ángel y se enfadó y no la quitó. Los genios son así. Voy a decir los ricos son así, pero los que son así solo. Solo consiguieron aumentar la fama del cuadro. Poco después de que Leonardo
Retrato. Empezar a la Mona Lisa en Florencia. Le contratan para pintar un fresco en la gran sala del Consejo de la ciudad. Es con diferencia el proyecto más grande en el que se ha embarcado Leonardo en su vida. Creo que fue un encargo muy importante para Leonardo, pero también fue un proyecto muy arriesgado para él, porque hubiera exigido de un artista que pintara el fresco. Y en última instancia no sería eso lo que haría Leonardo. El tema de la pintura es la victoria florentina sobre Milán en la batalla de Anghiari. Conocemos la composición que hizo Leonardo a partir de algunos de los bocetos que se conservan. Pero tras trabajar durante 3 años en el proyecto, Leonardo lo dejó inacabado. No sabemos lo que ocurrió con exactitud. Sabemos que la pintura no se adhirió a la pared y que intentó utilizar una técnica experimental. O puede que el motivo por el que no lo terminara Aquí llega el cotilleo. tuviera algo que ver con el artista a quien se le encargó el fresco que ocuparía la pared opuesta, el principal rival de Leonardo, Miguel Ángel. Florencia era demasiado pequeña. De hecho dice que se van a enfrentar por las calles de Florencia. Bueno, luego se dedicaría a diseccionar cuerpos humanos, lo cual es un poco macabro, aunque sea para la época y aunque sea para lo que fuera. Y esto le llevaría a que la iglesia se pusiera contra él, sobre todo el Papa. Entonces, vuelve a Milán a terminar la Virgen de las Rocas y también la supervisión de una copia del cuadro. Marchará a Francia por invitación del rey francés, que estaba en su castillo, estaba en su mesa, y es muy buena la visita. Y morirá con 67 años. Pedazo de vida que se curró nuestro amigo Leonardo. Sí, claro, no podemos hablar del Renacimiento sin hablar de Miguel Ángel. El divino, el genio. Del que decían que era un excéntrico con manos mágicas. ¿Puede ser parte de excentricidad lo que le llevara a ser el genio que fue y la perfección que tiene? Bueno, pues puede ser. En 1504 se pone a hacer el David. Todos lo habéis visto, pero vamos a verlo. Era el David, la última obra maestra de un artista de 29 años, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel había creado un imponente símbolo de libertad para su ciudad natal, la República de Florencia. Fueron necesarios 4 días para transportar al héroe de mármol hasta su destino, la Plaza de la Señoría. Hoy en su lugar se levanta una copia. Para protegerla de los elementos, la escultura original fue trasladada en 1873 a la Galería de la Academia de Florencia. Bien. Decían de él cosas tan bonitas como que el arte de los antiguos griegos había renacido con él. Si tenemos en cuenta que la frase "el sueño de un nuevo hombre nació en Florencia", él toma todo eso para convertirlo en arte y para esculpir sus obras y luego para pintarlas, como haría con la Capilla Sixtina, ¿vale? El David lo hizo cuando acabó la Piedad, que dicen que es una de las mejores obras de la historia. También han llegado a decir que Miguel Ángel tenía una historia de amor con el mármol. Ya en sus inicios, con 13 años ingresó de aprendiz en el taller de un artesano. Y decían que el David era un símbolo de libertad. Vamos a hablar de Miguel Ángel, un hombre extraño, huraño, con muchos problemas internos, con muchas sombras, pesadillas, que no creía que pudiera llegar nunca a hacer nada bien. Y fijaos lo que hizo. Quizás ese sentimiento fue el que le llevó a hacer lo que hizo. ¿Vale? Os voy a hablar un poquito de las contradicciones de Miguel Ángel, ¿vale? Porque es un personaje que yo creo que no se le conoce mucho y es tiene una historia apasionante.
artista lleno de contradicciones en cuyo espíritu tenía cabida toda la gama de las emociones humanas. No era el típico artista del Renacimiento rebosante de confianza que creaba bellas obras de arte llevado por la pasión y la razón. Miguel Ángel fue el primer artista del Renacimiento que se sintió profundamente dividido. Dividido entre la pasión de su salvaje impulso creativo y una melancolía que le paralizaba. Entre la autoglorificación y el desprecio por sí mismo. Entre la euforia y una ansiedad que le devoraba por dentro. Imaginaos cómo puede un artista vivir entre semejante caos. Imaginaos también la cabeza que hay que tener, por ejemplo, si tiró más de 2 años cincelando el David. La paciencia, la concentración, a través del mármol, o sea, impresionante. Os voy a enseñar uno de sus proyectos más turbios en toda su vida, porque fue la tumba del Papa, porque entre que la acababa, que no la acababa, que le dejaban acabarla, que no la acabó, que la dejó a medias, bueno. La gran tumba, de mármol, de 3 pisos de altura. Sería una estructura monumental con más de 40 estatuas de figuras bíblicas, entre ellas Moisés, el trabajo de toda una vida. Uno de los mármoles con los que le gustaba trabajar a Miguel Ángel era el mármol de Carrara, que es uno de los más famosos, también de los más caros y de los más puros, por otra parte. Vamos a ver un poquito, ya que hemos hablado antes un poquito de la Capilla Sixtina, ya hemos visto un poco, vamos a verla ahora un poquito más despacio. La tumba cayó víctima de este nuevo y grandioso proyecto. A lo que se refiere es que la tumba del Papa no se dejó acabar porque tenía que... Al igual que la vieja Basílica de San Pedro, que ya tenía 1000 años de antigüedad, puesto que el nuevo plan exigía su demolición. Junto a la ahora condenada basílica se encontraba la Capilla Sixtina, la capilla de los papas. El Papa ordenó a Miguel Ángel que dividiera el techo de la capilla en varios segmentos y que pintara a los 12 apóstoles. Él, un escultor con apenas experiencia como pintor, tenía que pintar unos frescos a 20 metros del suelo. Imaginaos la historia. Tú eres un escultor, eres prácticamente una unión con el mármol y te dicen que tienes que pintar la Capilla Sixtina de los papas. Aparte de tenerla que pintar, mirar en qué medios pintaba. O sea, es prácticamente imposible. Y tenía que hacerlo en una capilla que era un desastre arquitectónico, una caja rectangular de 40 metros. Claro, aquí te enfrentas al que te paga y encima es el Papa. Miguel Ángel se sentía profundamente herido, pero toda protesta era en vano. Julio había hablado. El Papa le dijo que se tenía que poner a currar en la pintura y no le quedó más remedio que hacerlo. Sixto, el tío de Julio, había construido la Capilla Sixtina y desde entonces se habían celebrado en ella varios cónclaves. Era mitad iglesia, mitad fortaleza. Los soldados dormían en casamatas encima de las bóvedas que tenía que pintar Miguel Ángel. Así es como estaba antes de que cayera en manos de Miguel Ángel. 1100 metros cuadrados de techo. El reto era casi sobrehumano. Lo primero que hizo Miguel Ángel fue construir un andamio. Básico, ¿no? O sea, casi todos pensamos que si tienes que pintar en una altura, pues es un andamio. Lo que pasa es que también pensar en esa época, que no era tan obvio. Os voy a enseñar cómo pintaban. Miguel Ángel requirió la ayuda de expertos pintores al fresco de Florencia para que le ayudaran a hacer realidad su idea.
Utilizaron plantillas cuadriculadas para trasladar a grandes cartones los bocetos del artista. Y perforaron el contorno de los dibujos para poder pintarlos en el techo de la capilla. Los cartones para el fresco del diluvio fueron los primeros que prepararon. Antes del amanecer, el capataz preparaba una mezcla de arena, cal muerta, cenizas volcánicas y agua. Bueno, ¿veis un poco el proceso? Vale, pues todo esto, imaginarlo, pero en la pedazo de pared que tiene la Capilla Sixtina. O sea, complicado no, parece casi surrealista. Meses después, el fresco del diluvio estaba terminado. Era una imagen de terror devastadora. Pero Miguel Ángel se dio cuenta de que estaba despilfarrando sus fuerzas. Había pintado 61 figuras en un retablo de apenas 7 metros de ancho. La mayoría de las figuras eran demasiado pequeñas. Desde el suelo a 20 metros de distancia, el espectador apenas podía intuirlas. Así que, ¿qué hizo? Hizo figuras más grandes que ocuparan más espacio, porque además desde el suelo a la altura que tenía eso era mucho más fácil verlo. Hizo figuras más grandes con movimiento. A partir de ese momento, el artista solo pintó figuras gigantescas en el techo de la bóveda. Profetas del Viejo Testamento de 4 metros de altura capturados en esfuerzos dramáticos, como si fueran figuras en movimiento. ¿Vale? Decían de él, os voy a dar datos, que era tacaño, avaro, huraño, asexual. Y era tremendamente rico, porque le pagaban muchísimo. Pero vivía pobre, malhumorado, porque era un excéntrico. Él, por mucho que ganaba, creía que no se merecía semejante dinero. Ni siquiera lo sabía valorar, ni siquiera lo sabía gastar, ni siquiera... O sea, tenía un montón de dinero y vivía casi como un moribundo. Bueno, un desastre. Decían que era ansioso, que tenía pesadillas, que tenía miedos, que tenía casi un comportamiento autista. Imaginad de lo que os estoy hablando. Uno de los mayores artistas de la historia y le definían como alguien autista. Y que además tenía un problema, bueno o no, que se obsesionaba con su obra, con lo cual o le salía perfecta según su pensamiento o la destruía y empezaba otra vez. Bueno, impresionante. Por ejemplo, para hacer la Capilla Sixtina usó 800 estructuras anatómicas diferentes. Durante su aprendizaje, Miguel Ángel pasó años diseccionando cadáveres en secreto para conocer mejor el cuerpo humano. Para representar la tensión de los músculos en movimiento, Miguel Ángel necesitaba conocer el cuerpo humano en detalle. La famosa escultura griega, la Oconte con sus hijos, es una inspiración obvia a su trabajo. Fijaos qué obra a partir de un trozo de mármol. Está impresionante. Alcanzar la expresividad, la tensión muscular, la torsión extrema de los cuerpos. Ese era el desafío al que debía enfrentarse un artista como Miguel Ángel. Vale. Otra cosa que hizo Miguel Ángel y que, bueno, que se le puede atribuir a él es que hizo de los bocetos de los trabajos que iba a hacer obras maestras. O sea, los dibujos previos a las obras eran obras maestras en sí mismas. Imaginaos cómo dibujaría este hombre. Sus bocetos eran muy valorados por los coleccionistas. En
la actualidad están considerados como obras maestras absolutas. A partir de ello se desarrolló una nueva forma de arte. Los bocetos dejaron de ser considerados simples diseños previos para pinturas más grandes para pasar a ser consideradas obras de arte por derecho propio. Imaginaos cómo dibujaría esos bocetos. Él decía que el arte debe parecer que ha sido hecho sin esfuerzo. Claro, el esfuerzo de Miguel Ángel era casi mental, era casi luchar contra él mismo. Eso no debe ser nada sencillo. Vamos a ver la creación de Adán. Tenía por delante el mayor reto de todos, la creación de Adán. En la actualidad, la creación de Adán es una imagen icónica que casi todo el mundo conoce, incluso quienes no saben de dónde procede. Miguel Ángel había adquirido tal dominio de la técnica de la pintura al fresco que pintó a Adán en un tiempo récord, solo 4 días. Brutal, ¿vale? Bien, volviendo otra vez a la Capilla Sistina, quiero mostraros un detalle de la genialidad de este artista. En la Capilla Sistina, además, que es como lo más representativo, así, lo más... Que por cierto, yo he estado viéndola y merece la pena. Universal del cerebro humano. Mira. Según su interpretación, la sábana malva corresponde al cerebro, el velo verde a la arteria vertebral y la pierna del ángel que se extiende delante a la glándula pituitaria. Las líneas blancas representan otras partes importantes como los surcos que separan los lóbulos cerebrales. En una de sus escenas más famosas de la Capilla Sistina va y representa un cerebro. Imaginaos los conocimientos de anatomía que tendría. Miguel Ángel, siguiendo una creencia habitual en el Renacimiento, pensaba que el hombre había recibido la razón de Dios. Quiso el pintor insinuar que Dios estaba encendiendo el intelecto de Adán. Bueno, esto ya son elucubraciones. En 1512, en el noviembre de 1512, terminaría la obra, ¿vale? Maravillados ante una de las composiciones pictóricas más grandes de la historia. Aquí tenéis los ejemplos. 150 secciones individuales con 343 figuras individuales. El artista que quería ser escultor resultó ser el pintor más genial de todos los tiempos. Impresionante. Otro dato. 29 años más tarde descubriría lo que es el juicio final. 29 años más tarde, un Miguel Ángel de 66 años desveló el fresco del juicio final en la parte del altar de la capilla. Es una visión terrorífica de 400 cuerpos desnudos con Cristo, el Hijo de Dios, en medio. Cristo lleva el cielo a los bienaventurados. Por cierto, un detalle. La figura esta que veis aquí como si se estuviera derritiendo es un autorretrato, porque él estaba ahí un poco tumbadillo con ese tema. Bueno, del Renacimiento pasaremos a la Contrarreforma. Entonces, Miguel Ángel y su pensamiento era un poco avanzado a su tiempo, o retrógrado, depende como lo queráis ver. Y le acusaron de apocalíptico o incluso de hereje. Eso sí, un dato. Fue el artista favorito de 9 papas consecutivos. Algo tendría. Os voy a enseñar al final la tumba del papa en lo que quedó, ¿vale? A la memoria de un papa. Sepulcro di Papa Giulio. En vez de un gran mausoleo con 40 estatuas, Miguel Ángel construyó una comparativamente modesta tumba adosada a una pared dentro de una iglesia romana. La fachada de mármol de la tumba se completó 40 años después de que Miguel Ángel recibiera el encargo de construirla.
De sus 7 estatuas, solo 3 eran obras del propio Miguel Ángel. El Moisés era una de ellas. ¡Qué carisma! Impresionante, ¿vale? Luego, tenemos aquí el fin de su vida. Durante 19 años, hasta su muerte en 1564, el infatigable anciano estuvo embarcado en un último y colosal proyecto: la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Fue el clímax de una obra artística única. ¿Vale? Y la última obra, como bien decimos, Deseo de alcanzar la paz de un Dios benevolente. sería esta. En una de sus últimas e incompletas obras, el torturado artista se representó a sí mismo como Nicodemo, el hombre que bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Dicen que este es un autorretrato y dejaba las obras sin acabar, porque yo creo que tenía tal frustración él mismo en su cabeza que no le daba para acabar. Miguel Ángel Buonarroti. ¿Quién se atrevería a medir a un genio por sus flaquezas? Sus flaquezas revelan algunos de los secretos más íntimos del hombre y el artista. Y eso es lo que hace que el florentino resulte tan fascinante para la posteridad. ¿Cómo nos gusta cuando las cosas son así un poco enrevesadas y tal? Bueno, os voy a poner lo que sería para mí el perfecto final para el vídeo. Que Miguel Ángel llevara una vida atormentada, pero su obra artística no tiene parangón. Sencillamente, Miguel Ángel alcanzó una maestría suprema en las 3 principales artes. Es uno de los arquitectos más grandes que han existido. Es uno de los escultores más grandes que han existido. Y es uno de los pintores más grandes que han existido. No hay ningún otro artista del que pueda decirse lo mismo. Esto es una frase sentenciadora para acabar con el gran Miguel Ángel, que lo que yo aconsejo es ir a ver sus obras in situ porque es una auténtica maravilla. Yo he visto La Piedad, he visto la Oconte, he visto la Capilla Sistina y he visto el David. Impresionante. Cuanto soy más mayor, he ido viendo, la última que he visto ha sido el David y me ha parecido una auténtica maravilla. No dejéis de verlas. Vale, hola. Uno de los grandes desafíos del vídeo del Renacimiento es hacer la máquina que dibuje sola. Ahí queda eso. Bien. Tras varios intentos, nos hemos ido a 2016, cuando estuve en el castillo donde pasó sus últimos días Leonardo da Vinci. Y he conseguido que me ilumine. Y esto ha sido el resultado.